En cambio, con este sistema ya es mucho más fácil. Entonces aquí tenemos el pistón, que es una forma alternativa que va a dar este de aquí. Entonces, cuando aspira, abre, ¿no? Comprime, esto viene a ser un diafragma, empuja, ¿no? De esa manera. Aquí tenemos la válvula de admisión, válvula de serie y la salida. Ya está la entrada, tenemos el pistón. En este caso, están haciendo una comparación, ¿no? Una bomba de diafragma que es similar. La única diferencia es que aquí, por ejemplo, en este caso, no entra en contacto con el líquido. Pero en este caso sí, continúa, ¿no? Pues se puede contaminar por el lubricante mismo que tiene la ¿no? Entonces, el funcionamiento de estas bombas es similar al de la bomba de émbolo pistón. Aquí el movimiento lo produce un diafragma, membrana flexible, en vez de un pistón. El diafragma separa el líquido del bombeado al mecanismo para evitar filtraciones o corrosión, ¿no? Algún tipo de contaminación. ¿Alguna consulta, Espinosa? Esa es la que estaba en la muestra que vimos anteriormente, la bomba de diafragma, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, funciona alternativamente, ¿no? Reaccionando hacia ambos lados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un sistema que tenemos un sistema. Entonces, aquí, al retroceder, se llena, ¿sí? Y este retroceder sale, ¿no? Entonces son dos pistones que directamente están siendo controlados directamente mediante un sistema hidráulico que tenemos aquí, ¿no? Entonces, mete directamente presión, aquí está comprimiendo, sale, aquí está aspirando. Se va al otro lado, entonces este directamente empuja, sale y aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos el sistema que nosotros vamos a tener, ¿no? Que luego lo podemos unir en uno solo, la parte de admisión y la parte de descarga, ¿okay? De esa manera. Las bombas reciprocantes o alternativas, la eficiencia volumétrica de una bomba es el coeficiente entre la descarga real, la eficiencia volumétrica en este caso es salida real sobre salida teórica, y la correspondiente del desplazamiento del pistón. Para el caso de la eficiencia mecánica de una bomba, es la energía suministrada al fluido dividido entre la energía suministrada a la bomba. Esta eficiencia siempre es más baja que el 100%, de lógica que siempre vamos a tener pérdida. Por ejemplo, en la parte de los motores de combustión interna, nosotros solamente tenemos aprovechamiento del 38 al 39%. Lo demás es todo es pérdida, ¿no? Entonces, por eso no hay mucha eficiencia dentro de los motores de combustión. Y esa es la gran pelea que se tiene porque un combustible que se gasta es bastante, ¿no? Para lo que nosotros necesitamos tener. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos la bomba de mantenimiento adecuado, la eficiencia energética es no menor de un 95%, o sea, tenemos un 5% realmente de peso, ¿no? En este caso, la eficiencia volumétrica, la salida real sobre la salida teórica, por 100. El uso de la bomba reciprocante. El uso de la bomba reciprocante tiene un amplio rango de aplicación, por ejemplo, para bombeo de agua, para alimentación de calderas, para tratar aceite, el yodo, algunos lodos también, para la parte de, en esta parte de la, que estamos viendo, una parte de hormigón también, ¿no? De esa manera. Entre las bombas rotatorias, llamadas también rotoestáticas, debido a que son máquinas de desplazamiento positivo, provistas de movimiento rotatorio. Generalmente, en este caso, nosotros tenemos la carcasa que vendría a ser este aquí y tendríamos los engranajes, o también podría ser de paleta, ¿no? En el cual directamente al agarrar el fluido lo van a empujar, ¿no? Pero en este caso, estos tipos de bombas no son para ruidos más viscosos, ¿no? Como por ejemplo aceite, no así como para agua, no, no da resultado, ¿no? Tendríamos mucho, una velocidad muy fuerte tenemos que tener. Entonces, directamente
vamos a tener solamente movimiento y no tener mucho bombeo, ¿no? Provista de movimientos rotatorios. Los elementos rotatorios de la bomba crean presión reducida al lado de la entrada. Tenemos la entrada y luego tenemos, este tiene como fin de la presión externa, obliga al líquido hacia el exterior de la bomba. Entonces, al girar el elemento, el fluido queda atrapado en la carcasa, ¿no? Entonces, al girar, lo lleva hacia la carcasa, ¿no? Directamente de esta manera. Y luego hace para que lo va a impulsar para que pueda tener una no tan elevada presión, pero tiene un caudal, ¿no? Debido a la viscosidad, en este caso, si tenemos aceite, va a aumentar la presión, ¿no? En este caso sí vamos a tener bastante presión, pero debido al fluido que nosotros estamos utilizando, debido a esa viscosidad que se presenta, ¿no? Después de una nueva rotación, el líquido ahora es forzado a salir desde el lado de la descarga de la bomba, ¿no? Entonces, entra por la succión y luego por la descarga, ¿no? De esa manera. En las bombas rotatorias, las piezas rotatorias desplazan positivamente el fluido, líquido o gas, a un volumen constante. El flujo es continuo y la descarga es suave. Se utilizan como combustibles, lubricantes, aceite hidráulico y otros líquidos de diferentes viscosidades, incluyendo gases y gases líquidos. La carcasa de la bomba rotatoria es cerrada. Los engranajes, paletas o lóbulos, tornillos o pistones rotatorios rotan por un juego mínimo dentro de la carcasa. Bombas rotatorios de entrega fija siempre entrega el mismo volumen a una velocidad dada. Bombas rotatorias de entrega variable entregan volúmenes que varían desde cero a un máximo dado. Con estos sistemas solo se utilizan los tipos de paletas y de pistón. Entonces, las de paleta nos ayudan porque pueden reducir mejor la cámara que nosotros tenemos, y la de pistón de lógica, ¿no? No así la de engranaje, ¿no? Aquí vemos la bomba de engranajes externo que nosotros vamos a tener. Tenemos la admisión, nos lleva a la carcasa y tenemos la salida, ¿no? Están instaladas dentro de la carcasa y dos engranajes dentados que rotan en sentido contrario, cuyos dientes han sido externamente cortados, ¿no? Generalmente este tipo de bomba, ustedes lo van a ver en las volquetas, ¿no? En las volquetas ahí llevan generalmente para poder realizar el volqueteo, ¿no? Llena el cilindro hidráulico, empieza, engrana, empieza a mover, sale, ¿no? Y luego tenemos una válvula direccional del otro lado que cuando vamos a descargar se cambia la válvula y vuelve directamente al tanque. Entonces, de esa manera. Eso sí, creamos presión debido al medio viscoso que nosotros estamos utilizando. En este caso viene a ser aceite, ¿no? De esa manera. Bombas de engranaje interno. Entonces, nosotros tenemos este tipo de bombas que generalmente tenemos el extractor y el rotor y tenemos la carcasa, ¿no? Entonces, este va a girar, está excéntricamente, tenemos una lengüeta en esta parte, en el cual absorbe la admisión, lo lleva y lo saca, ¿no? Directamente a presión. ¿Ok? De esa manera. Aquí vemos cómo funciona, qué función cumple la lengüeta. Tenemos la succión, va a meter por la parte interna y por la parte externa, por la carcasa, y luego hacer la descarga. Él tiene una determinada presión, no tan elevada, pero generalmente nos da un buen resultado para la parte de llenado. Este tipo de bombas son utilizados muy frecuentemente en las movilidades, en las cajas automáticas. Primero tenemos la bomba del convertidor, y el convertidor hace girar y se une a este tipo de bomba directamente a la bomba secundaria, y esa bomba secundaria es la que va a hacer el direccionamiento para toda la parte de los distintos embragues y frenos internos que se tiene dentro de la caja para hacer el cambio de marcha con los engranajes bicicloidales, de esa manera. Las bombas de tornillo. Debido al movimiento tenemos el puerto de succión. Al girar va a atrapar
directamente todo en el fluido que nosotros vamos a ir impulsándolo directamente y para la puerta salir. Las hay de un tornillo, de 2 tornillos y hasta 3 tornillos. Las bombas de tornillo son un tipo especial de bomba rotatorio de desplazamiento positivo en el cual el flujo a través de los elementos de bombeo es verdaderamente axial, ¿no? Entonces, entra y va empujando, ¿no? De esta manera. Bueno, la presión sabemos que fuerza sobre área, kilogramos por centímetro cuadrado, o P6. La presión es una fuerza por unidad de superficie que puede expresarse en unidades tales como Pascal, vara de la atmósfera, kilogramos por centímetro cuadrado, PSI es libra por pulgada. En la operación de una bomba se han designado 3 tipos de presión. La absoluta, que es la presión arriba del cero absoluto. La barométrica, que es la presión atmosférica, en el punto que corresponde a la instalación. La de carga manométrica es la presión arriba de la presión atmosférica de la localidad en el que se mide, ¿no? Depende de dónde se va a medir. En este caso tenemos la presión absoluta, la presión manométrica, la presión de vacío y la presión atmosférica, ¿no? Entonces, ese vamos a tener. Presión paramétrica 760 milímetros de mercurio. En el cual la presión absoluta tenemos la manométrica, la presión atmosférica, ¿no? Entonces, esta más esta. ¿Sí? La presión de vacío, bien sea la presión atmosférica, menos la presión absoluta. ¿No? La presión atmosférica, que tenemos aquí, menos la presión absoluta, ¿no? Eso. Bueno, esto ya lo tienen ustedes, no hay para qué revisarlo. Es convertidor de unidades. Bueno, esto también ya es convertir a milímetros de mercurio. O sea, no. Vamos a ver algunos términos y luego ya vamos a... Más que todo estamos tratando de hacer un poquito más rápido esta parte, cosa que lleguemos a la parte de cálculos de capacidad de bomba para poder hacer alguna utilización que van a darle ustedes, ¿no? Densidad, la densidad es una sustancia dada que representa la masa que le corresponde a un volumen, unidad de dicha sustancia. Su unidad es el sistema internacional, kilogramos por metro cúbico, ¿no? Se dice que por ello que la densidad es una propiedad o atributo característico de cada sustancia. En los sólidos la densidad es aproximadamente constante, pero en los líquidos y particularmente los gases varía con las condiciones de medida. En caso de los líquidos se suele especificar la temperatura a la que se refiere el valor dado para la densidad. Y en el caso de los gases se ha de indicar junto con dicho valor la presión. ¿No? La densidad se representa por la letra griega ρ y se define como el cociente entre la masa y el volumen. Es decir, ρ es masa sobre volumen, ¿no? Por ejemplo, la densidad del agua a 4 grados centígrados, la densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. Es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del mercurio a temperatura ambiente es 13.6 gramos por centímetro cúbico. Decimos que el mercurio es de 13.6 veces más denso que el agua. Claro, depende si es denso o menos denso, ¿no? Dentro de nuestro sistema que nosotros tenemos. La densidad y el peso específico. Peso específico, gamma, el cual se define como el cociente entre el peso y el volumen. Es decir, el peso específico es el peso sobre el volumen. La relación entre el peso específico y la densidad es la misma que la existente entre el peso y masa. Reemplazando el peso es masa por gravedad, tenemos que la masa sobre el volumen es la densidad, ¿no? Entonces, por la gravedad. Entonces, el peso específico es la densidad por la gravedad. ¿Ya? De esa manera. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no?
La ecuación de la continuidad, ecuación de Bernoulli, todo, ¿no? Eso ya no lo vamos a ver nuevamente. Bueno, a ver. Bueno, ¿qué se cumple cuando entre dos sesiones de la conducción? O sea, como, bueno, el caudal es el mismo, ¿no? El caudal en uno va a ser igual al 2. Lo que varía va a ser el área y la velocidad, ¿no? Entonces, bueno. Listo. Bueno, jóvenes, en este caso la de la densidad. Bueno, les voy a pasar algunos ejercicios para que ustedes ya lo pueden hacer directamente. ¿Ok? Es simplemente aplicar esa pequeña fórmula, ¿no? Que eso lo han visto ya ustedes, ¿no? Simplemente para que recuerden. ¿Ok? ¿Alguna consulta que tuvieran? ¿Mm? Todo claro, ingeniero. Ya. Bueno, estas bombas dinámicas son el representamiento por uno positivo. Esta bomba quisiera verlo. Así ya lo vamos a ver. Esta bomba es interesante. La bomba peristáltica. ¿Han visto alguna vez este tipo de bombas ustedes? ¿Mm? ¿Cómo es? ¿Han visto o no han visto? No. No. Este tipo de bomba se utiliza bastante en la parte, la parte medicinal, en los laboratorios, la parte química, cosas así, ¿no? Se utiliza como dosificadora. Si ustedes se fijan, todo el espacio que se va creando este espacio es para realizar una mezcla perfecta, constante, ¿no? Entonces, agarrar, son 3 lóbulos, ¿no? Que directamente va a funcionar de esta manera. Si se fijan, en este caso tiene 2, en este caso puede tener 3, dependiendo. Entonces, aquí tenemos el líquido que directamente entra de algún recipiente que está en la parte más alta. Entonces, este lóbulo agarra el líquido que se va a dar una carrera completa, descarga, va dosificando. Cantidades constantes. Son dosificadores. No son grandes, son pequeñitos, son así, hasta más chiquitingas, así, de ese tamañito. Que se utilizan bastante en la parte medicinal, porque, por ejemplo, tiene que darle cierta cantidad de etanol, cierta cantidad va cayendo. Bueno, aquí vamos a quedar ya en la bomba esta bomba de, no, ¿dónde está? Esta bomba perisáctica, ¿ok? Listo, jóvenes. Ya nos vemos en el transcurso de la semana. Voy a tratar de... Lo que pasa, yo no estoy en Santa Cruz en este momento. Tuve que viajar. Y a ver, el jueves ya. Vamos a continuar ya con más tranquilidad. Entonces estoy un poco lejos, así que he tratado de que no se me... rogando que no se corte mi teléfono. Pero para cumplirle a ustedes ya. Vamos adelante. ¿Listo? Listo, ingeniero, gracias. Bien, ingeniero. Gracias. Sí. Listo, entonces ya les voy a pasar y vamos a estar charlando el día jueves. ¿Ok? Listo, ingeniero. Hasta luego. Listo. Bueno, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.